nervio trigémino es el que se encarga de transportar las sensaciones que percibe el rostro al cerebro. Un dolor facial que puede variar de moderado a intenso y puede producirse al hablar, masticar o incluso cepillarse los dientes, puede ser indicador de un desgaste o daño en la capa protectora de este nervio. Así es que de la neuralgia del trigémino estaremos hablando hoy en Saludarte. Era una cosa así, súbita, de momento, efímera pero fuerte, muy dolorosa y yo no sabía qué tenía. Doctor, ¿en qué consiste la neuralgia del trigémino? La neuralgia del trigémino es un cuadro clínico que tiene personalidad propia dentro de la neurología y se caracteriza por la afectación de un nervio par craneal, conocido como trigémino. Este nervio trigémino tiene una porción motora y una porción sensitiva. Su porción sensitiva es la más potente en este nervio y está constituida por tres grandes ramas, una rama oftálmica, una maxilar superior y una maxilar inferior, que recogen toda la sensibilidad de la cara y la entregan al sistema nervioso en una estructura conocida como tallo cerebral, en un núcleo gigante del trigémino, y de ahí la información viaja hacia el tálamo y de ahí posteriormente hacia la corteza cerebral, llevando la información sensitiva de toda la cara, tanto la sensación de tacto grosero como tacto fino, propioceptivo consciente, tacto discriminativo, dolor y temperatura. Una de esas modalidades que recoge el nervio trigémino de la sensibilidad de la cara es el dolor. Y precisamente en la neuralgia del trigémino, en esta enfermedad, en esta patología que tiene personalidad propia, está alterado esta función y se codifica como dolor, un dolor intenso que sufren los pacientes al cual le llaman neuralgia, pues se le denomina neuralgia del trigémino. Los primeros síntomas fueron de dolor, de latigazos, como cosas electrizantes así en la cara, un hemisferio nada más, que era desde la cabeza, venía una molestia que bordeaba el ojo, la nariz, todo el maxilar, incluso la boca. Esta neuralgia del trigémino es mucho más común de lo que nosotros pensamos. Afecta más a las mujeres que al hombre en una relación 3:2 y afecta fundamentalmente en las dos ramas inferiores, la maxilar superior y la maxilar inferior o mandibular, aunque también puede afectar la rama oftálmica del trigémino. Es uno de los dolores más intensos que un ser humano puede sufrir. La neuralgia del trigémino puede aparecer a cualquier edad de la vida, pero es más frecuente encontrarla después de la cuarta, quinta década de la vida. Y tenemos que hacer una salvedad muy importante. Está la neuralgia del trigémino esencial y la neuralgia del trigémino o neuralgia trigeminal secundaria. En la neuralgia trigeminal esencial no podemos precisar bien la causa que está provocando el dolor. En la secundaria, que es solamente el 10%, el 90% es esencial. En la secundaria, el daño del nervio está producido por algo estructural que lo afecta. Puede ser por una enfermedad cerebrovascular isquémica o hemorrágica, por un tumor cerebral, etc., o algún daño traumático que dañe en este caso al nervio. Esa sería una neuralgia trigeminal secundaria. Secundaria a una enfermedad cerebrovascular, a un traumatismo, a una infección, etc. Pero está la neuralgia trigeminal esencial, la mayor, 90%, en la cual no sabemos exactamente cuál es la causa que está provocando este daño. Yo estuve meses yendo a muchos especialistas, fui a un maxilofacial, al dentista, que me revisaron todas las piezas, toda la boca, y me explicaron que no era nada de estomatología. El maxilofacial me dijo, no te veo nada, no te veo nódulos, no te veo nada que desencadene ese dolor, no pienso que es una causa de mi especialidad. Y así hasta que volví otro día a un cuerpo de guardia porque los dolores ya eran muy recurrentes, o sea, iban y venían y además no me dejaba trabajar, no me dejaba estar en la casa tranquila porque de momento era un dolor que te doblabas del dolor, era un dolor fuerte, muy poco tiempo, pero el tiempo ese te dejaba un poco desconcentrada. Me dice un día una estomatóloga, yo pienso que lo que tú tienes es una neuralgia y eso es una especialidad que tienes que ver con neurología. O sea, tienes que ir a que te revise un neurólogo. Entonces recurrí al doctor Javier con esos síntomas, que era simplemente eso, dolor en la cara, en un hemisferio de la cara, no, por suerte no en los dos, porque después supe más de la enfermedad y sé que puede ser bilateral. Y por suerte era un solo lado. ¿Habías oído hablar de esa enfermedad o del nervio trigémino? Tuve que haberlo oído en la escuela, en las clases de biología, pero en ese momento dije, ¿y qué es esto?
y qué es lo que tengo, como que esa enfermedad cuál es. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de esta enfermedad? Las manifestaciones clínicas de la neuralgia del trigémino son inequívocas y el diagnóstico se hace por la clínica del paciente, por este dolor que refiere. Incluso este dolor es muy interesante, como dije anteriormente, afecta esta rama fundamentalmente, la segunda y la tercera. Tiene zonas en gatillos que desencadenan el dolor. Cuando el paciente se pasa la mano por una zona de la cara, por ejemplo en el hombro al afeitarse, zonas en gatillo que disparan la sensación de dolor. Cuando tomamos alimentos, ya sean alimentos muy fríos o muy calientes, las temperaturas extremas, al cepillarnos los dientes, normalmente cuando pasamos por esa zona de la encía y la estimulamos, se desencadena el dolor. A veces el paciente tiene temor incluso a hablar, porque el solo hecho de hablar, de articular la palabra, de mover en este caso nuestra musculatura para la fonación, desencadena también el dolor. El trigémino es un nervio voluminoso, relacionado con el control de los músculos de la masticación y el habla. Cuando se afecta puede generar un dolor intenso que se traduce en golpes eléctricos y punzantes. En la mayoría de los casos afecta solo un lado de la cara y en un 60% al lado derecho. En mi caso, por suerte, no había un tumor y no sé las causas. Pueden ser muchas. Puede ser estrés, puede ser una dieta no adecuada, por ejemplo, de personas fumadoras, y lo puede incentivar, o personas que ingieren bebidas alcohólicas en exceso. O sea, todo eso conspira con la neuralgia del trigémino, porque cualquier cosa que inflame el nervio produce dolor. Entonces hay que evitar eso, o sea, que el nervio se altere por alguna causa que tú misma produces, o que esté en el ambiente también, porque hay veces las cosas alérgicas, los cambios de temperatura. Entonces empecé a conocer la enfermedad a través del doctor Javier, que me explicó. Y además me puso un tratamiento, por supuesto enseguida, porque ya supo que tenía esa enfermedad, una neuralgia del trigémino. Enseguida me puso un tratamiento, después de todo el chequeo que me realizó, de toda la química, todas las de sangre, todas las pruebas. Entonces me hizo un fondo de ojo y me indicó un TAC para verme toda la parte de cabeza, todo, y una resonancia también. Y el TAC arrojó que no había tumor. Sale una sinusitis en toda la parte de los senos paranasales y todo eso, que también eso hay que atendérselo con los médicos, o sea, con un especialista en vías respiratorias, pero ya descartó el doctor Javier que no había una causa de tumoración, de algo que me esté oprimiendo el nervio, o sea, una causa reconocida. ¿Cómo se estudia al paciente para confirmar este diagnóstico? En estos pacientes, además de la clínica, de las manifestaciones clínicas, los síntomas y signos que acompañan a esta patología, se realizan estudios complementarios. Hay que hacer estudios de imágenes, muy importante la tomografía y aún mejor la resonancia magnética nuclear. Si es de alto campo, aún mejor, porque nos permite ver bien nuestras estructuras encefálicas y particularmente nuestro tallo cerebral, el tallo donde está la vida y donde se origina también el origen real y aparente del quinto par nervio craneal, que es el que causa la neuralgia del trigémino. También revisar a estos pacientes desde el punto de vista del examen físico, la cavidad bucal, buscar en este caso alguna afectación que en ocasiones es la desencadenante o el punto de irritación del dolor y podemos resolverlo. Y hacer también estudios neurofisiológicos que complementan el diagnóstico. Todas estas pruebas unidas con la clínica del paciente cierran completamente el diagnóstico positivo de una neuralgia del trigémino. Doctor, ¿se puede confundir este dolor con otras causas neurológicas? Es importante realizar el diagnóstico correcto de la neuralgia del trigémino, porque en su diagnóstico diferencial, efectivamente, lo podemos confundir con otras entidades nosológicas. Como dije al principio, la neuralgia del trigémino tiene personalidad propia, este tipo de dolor. Pero existen otras algias faciales que se pueden confundir. La neuralgia del glosofaringeo noveno par y del décimo par, que confunden, pero no tienen el área de distribución que tiene la del trigémino en las tres ramas que forman este nervio. La neuralgia occipital de Arnold, que ocurre en la región posterior del cráneo y se irradia hacia la región occipital posterior de nuestro sistema nervioso. Pero realmente la del trigémino es hacia la cara y se diferencia de la neuralgia de Arnold y de las neuralgias atípicas, en este caso el glosofaringeo noveno par y la del décimo par craneal o nervio vago. También es importante hacer el diagnóstico diferencial con las cefaleas trigeminales autonómicas, que son diferentes a la neuralgia del trigémino. Ahí existen enfermedades como la cefalea en racimo, cefalea acuminada o Clauster-Guérin o cefalea de Horton.
la hemicrania paroxística, el ZUN, el ZUNA, que son otras entidades que no tienen que ver con la neuralgia del trigémino, pero sí se pueden confundir. La neuralgia del trigémino es más frecuente y su distribución del dolor, las características clínicas, la hacen única e inconfundible. Pero realmente esto tiene que tener presente el neurólogo, por eso es importante que el paciente acuda al especialista para que se dé cuenta del tipo de dolor, porque de acuerdo a esto será el tratamiento que tendrá el paciente. Cuando yo veo que yo empiezo con algún tipo de molestia en la cara, cerca del ojo, y yo de momento estoy tranquila y digo, ay, porque es así, es como cosas eléctricas, o sea, como latigazos así. Y entonces ya yo voy a la consulta a ver, para empezar con mis dosis, porque las dosis de carbamazepina, el doctor Javier las pone con unos miligramos que correspondan primero, después aumentando, o sea, tiene sus dosis en los momentos adecuados. Yo resolví con el tratamiento. También yo no fumo, yo no tomo y tengo una dieta, trato de tener una dieta lo más balanceada posible. El doctor Javier siempre habla de consumir muchas frutas, vegetales, de no exponerse a temperaturas frías, al sol, por ejemplo, también al calor. O sea, el sol fuerte en la mañana te puede dar molestia en la cara, porque ya tú tienes la neuralgia del trigémino diagnosticada. O sea, ya tienes un padecimiento, tienes una enfermedad que no se cura. ¿En qué consiste el tratamiento para esta enfermedad? El tratamiento ha ido variando con los años. Hoy sabemos mucho más del sistema nervioso y también sabemos mucho más del dolor. En esta patología se han usado múltiples medicamentos con bastante éxito. A lo largo de la historia se ha usado la carbamazepina, la amitriptilina, que es un medicamento que tiene un efecto antidepresivo tricíclico, pero también un efecto analgésico para la entrada del dolor en los mecanismos de contrapuerta en la médula espinal y en la sustancia gris periaqueductal. Medicamentos más recientes como la gabapentina y la pregabalina, que se utilizan también en la neuralgia del trigémino. Se ha usado el clonazepam, se ha usado la fenitoína, también con éxito. Pero los que han sido fundamentales son la carbamazepina, la gabapentina, la amitriptilina y la pregabalina, unido también a sedantes que se ponen en el paciente, porque realmente el paciente se pone ansioso, no es fácil convivir con este dolor. Además, este dolor puede aparecer varios días, desaparecer, volver nuevamente. El paciente vive con esa incertidumbre y por tanto tiene que tener una terapéutica adecuada para poder tratarlo. Gracias a estos medicamentos, al desarrollo de los mismos, hoy podemos tratar mucho mejor la neuralgia del trigémino. También se le puede dar apoyo psicológico a estos pacientes, porque convivir con dolor no resulta fácil. Y es importante entonces, pues, ayudarlos con un apoyo psicológico. Desde todos los puntos de vista, la neuralgia del trigémino, cuando es bien tratada, responde bien. Y esto para el neurólogo es muy bueno y para el paciente, porque logra mejorarlo. Y ya poder aliviar un dolor es algo fundamental que uno puede hacer, mejorar la calidad de vida de este ser humano, porque este dolor no lo mata, pero sí le entorpece la calidad de vida. Inmediatamente no cesa la neuralgia, o sea, eso lleva un tiempo de que se acumula todo ese tratamiento de complejo B y entonces a la tercera o cuarta semana de terminado ese plan es que tú empiezas a tener mejoría con las neuralgias, entonces que no te da la neuralgia. ¿Qué tiempo llevas diagnosticada? Desde el año 2000 y la verdad que he tenido crisis, pero no puedo decir que han sido excesivas, han sido crisis bien distantes. Recomendamos a estos pacientes que sufren de neuralgia del trigémino no perder el contacto estrecho con el especialista que le da atención, acudir a consulta siempre, aunque tengan periodos de mejoría, no descuidarse de esto, cumplir con la terapéutica, no tener hábitos tóxicos que pueden desencadenar también el dolor, como el hábito de fumar o el alcoholismo. Saber identificar los estímulos que desencadenan el dolor, ya sea el cepillado, la temperatura bucal, incluso a veces hasta el aire le puede molestar y desencadenar también dolor. Si ellos identifican bien los estímulos, el rasurarse, el tocarse una zona determinada de la cara, pues evitarlo a toda costa para que no ocurran. Evitar las infecciones, sobre todo en el macizo facial y lo más próximo al sistema nervioso. Tener una vida lo más estable posible para que tenga calidad, para que el dolor no ocurra más frecuentemente de lo que puede pasar producto de su enfermedad y para que la medicación sea oportuna. El paciente aprende en este caso a convivir con su enfermedad, sabe incluso cuándo el dolor puede aumentar, etcétera, cómo mejorar la terapéutica, cómo mejorar las dosis, cómo acudir al médico para si hay que hacer cambios, realizarlo. Y esto es fundamental, pero la familia constituye un apoyo clave, sobre todo en la parte emocional,
para seres humanos que padecen de una enfermedad con un dolor que se hace crónico. El dolor causado por la neuralgia del trigémino es repentino, intenso y breve. Y en dependencia del lado de la cara que duela, el especialista determinará si el nervio trigémino está dañado. Un dolor facial puede estar siendo causado por muchas afecciones, por eso es importante acudir al especialista para llegar al certero diagnóstico, tratamiento y, por supuesto, mejorar la calidad de vida de las personas que lo padecen. Por hoy es todo. La semana próxima no faltes. Dame el placer de volver a saludarte.